Buenas noches, ¿cómo están? Una vez más nos juntamos para abrir la palabra del Señor y en esta noche les traigo un tema que realmente me apasionó eh, y me generó un montón de preguntas, ¿no? El porqué de tantas cosas. En esta noche, como quizás habrán visto en el título de YouTube, vamos a hablar sobre la autoridad de Cristo, ¿sí? Y en un mundo en donde ya no se respeta la autoridad, en donde cada vez hay más rebeldía, ¿no? Me planteaba cuánto de eso se traslada al cristiano, lamentablemente, y también a veces nos rebelamos con la autoridad. Muchas veces en nuestra vida perdemos el foco, ¿no? Perdemos la perspectiva de las cosas, incluso cosas que son importantes y trascendentales como esta que vamos a hablar hoy, y perdemos esa perspectiva porque quizás nos distraemos con las cosas de este mundo, ¿no? Sabemos que tenemos una posición en la vida, saber de dónde venimos, a dónde vamos, reconocer a nuestros superiores. Todas estas cosas muchas veces son ofuscadas, ¿sí? Son tapadas, son oscurecidas por nuestro orgullo, por nuestro yo, y realmente no nos dejan ver la realidad, ¿no? Por lo tanto, siempre es bueno frenar y reflexionar. Es como aquellos que les gusta el fútbol, como que te toque jugar de defensor. A mí me gusta jugar de defensor y además de defensor quiera ser director técnico, quiera ser el dueño del club, quiera ser el delantero, quiera ser el mediocampista y quiera hacer todo, ¿no? Muchas veces termina pasando eso con el ser humano y termina confundiéndose, desviándose y pierde su ubicación, pierde su perspectiva. Así que hoy vamos a hablar de esto tan importante que lo tenemos que tener presente en nuestra vida, que es la autoridad de Cristo. Y vamos a tocar unos pasajes que cada vez que los leo me dan escalofríos, realmente son fabulosos, no se los pierdan, agarren su Biblia. Los primeros pasajes van a estar en Lucas, así que vayan buscando Lucas, pero mientras tanto que van buscando, respecto a este tema, Juan, ¿sí? Juan el Bautista decía en Juan 3:31 que el que de arriba viene es sobre todos, el que es de la tierra es terrenal y cosas terrenales habla, ¿sí? Pero el que viene del cielo es sobre todos, y es justamente de aquel que viene del cielo, de Jesucristo, es el que vamos a hablar, y vamos a estar tocando diferentes puntos en todos los pasajes que vamos a estar viendo. Vamos a ver cómo sobresale su autoridad por sobre todas las cosas, pero también su supremacía. El otro día, el domingo, explicaba que supremacía es superioridad absoluta, grado más alto de una jerarquía, ¿sí? Su gloria vamos a ver también, vamos a ver su poder y su preeminencia, ¿sí? Todas estas cosas, todo este combo de características de nuestro Señor y Salvador, ¿sí? Las vamos a ver en una misma persona, en Jesús. Y el primero que quiero traerles en esta noche es en Lucas, como dijimos, capítulo 3, versículo 16. Y uno que tenía bien claro quién era Jesús y cuál era su posición respecto a Jesús y cuál era la posición de Jesús, era Juan el Bautista, ¿sí? Dice, respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno que dice, más poderoso que yo. Fíjense cómo lo reconocía, ¿no? De quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Fíjense, ¿sí? Un reconocimiento por parte de Juan. Él sabía quién era realmente Jesús y fue humilde sabiendo cuál era su posición frente a él. Y creo que esta es la posición que tenemos que nosotros tener frente a nuestro Señor, de humildad, ¿sí? Contraria a lo que nos está enseñando el mundo, contraria a lo que cada día vemos más en la calle y en todos lados, ¿no? Vemos una actitud quizás de rebelarse contra el sistema, de rebelarse contra la autoridad, pero acá la palabra nos enseña otra cosa, y es de humildad como la tuvo Juan el Bautista. Por eso es importante que podamos trasladar esto a toda nuestra vida para poder dar testimonio de que realmente somos cristianos, somos hijos de Dios y podemos con este tema, ¿no?
consciente e inconscientemente, decía, el mundo nos va poniendo en esa posición rebelde, pero Juan nos enseña totalmente lo contrario. Y tenemos que tomar esta actitud de humildad. Ahí nomás, el capítulo 7 de Lucas 7, versículo 1 al 10. Vemos otra historia fabulosa, escuchen esto. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, ¿sí? Un soldado romano, era un centurión, aquel que tenía a cargo muchos soldados romanos, era poderoso este hombre. Un siervo de este hombre estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud diciéndoles, es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación, y nos edificó una sinagoga. Y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaban lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole, el Señor no te molestes. Señor, dice, no te molestes. Pues fíjense el reconocimiento de su posición. Primero veíamos un judío, Juan el Bautista, reconocer a nuestro Señor y a su posición, ¿sí? Y ahora vemos a un gentil, ¿sí? A un romano, cómo reconoce la posición que tiene que tener frente al Señor, ¿sí? Dice, no soy digno de que entres bajo mi techo, por lo que ni aún me tuve por digno de venir a ti, pero di la palabra, y acá hay un reconocimiento, y mi siervo será sano, porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad y tengo soldado bajo mis órdenes, y digo a este ve y va, y al otro ven y viene, y a mi siervo, haz esto y lo hace. Hace esto y lo hace. Al oír esto Jesús se maravilló. Fíjense la posición de este soldado, de este jefe de soldados, correcta, que hace maravillar hasta nada más ni nada menos que nuestro Señor, el Señor Jesús, ¿sí? Al oír esto Jesús se maravilló de él y volviéndose dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Vemos una vez más el poder, ¿sí?, del Señor frente a esta situación. Vemos al centurión reconociendo, ¿sí?, dos personas, diferentes pueblos, uno judío, pueblo de Dios, otro gentil, y ambos con la posición correcta que tenemos que tener frente a nuestro Señor, ¿sí? A pesar de que él era poderoso, era un centurión romano, ¿sí?, con mucho poder, con mucha autoridad, pero reconoció a alguien que tenía más autoridad que él, al Señor Jesús, y no se sintió digno, ¿sí? Qué lindo de imitar. Y acá empiezan, hasta acá, dos personas humanas que nosotros podemos sentirnos identificados con alguna de ellos, pero ahora vamos a leer otros sucesos de quién más reconoce la autoridad del Señor. Fíjense, es fabuloso. Ahí nomás, el versículo, capítulo 8, 22, dice, capítulo 8, 22, aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo, pasemos al otro lado del lago, y partieron. Pero mientras navegaban, él se durmió, y se desencadenó una tempestad de viento en el lago, y se abnegaban y peligraban. Vinieron a él y despertaron diciendo, Maestro, Maestro, imaginémonos esa situación, ¿no? Maestro, perecemos, o sea, nos vamos a morir. Dice, despertando él, reprendió al viento y a las olas, y cesaron, y se hizo bonanza, o sea, se hizo tranquilo. Y les dijo, ¿dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros, ¿quién es este que aún a los vientos y a las aguas manda y le obedecen? Si no está reflejada acá la autoridad del Señor, ¿en dónde está, no? Debe haber sido terrible, majestuosa esa escena, ¿no? Me encantaría verla realmente, no estar, porque debe haber sido terrible para aquellos que se sentían a punto de morir. Por un lado vemos al Señor
descansando, durmiendo, ¿no? Ahí vemos la humanidad de nuestro Señor, 100% humano, con cansancio y demás, y Él estaba descansando. Pero de pronto, cuando Él se despierta y actúa sobre los vientos, sobre las olas, vemos al 100% Dios en Él, ¿no? Con autoridad reprendió a la tempestad, y la furia del mar y los mismos vientos le obedecen. Y en esta parte te dejo con una pregunta: ¿y vos? ¿Y yo? ¿Le obedecemos? Qué bárbaro, ¿no? A veces somos tan caraduras que nos atrevemos a rebelarnos, cuando el mismo Señor tenía autoridad sobre los judíos, sobre los gentiles y sobre la naturaleza misma, ¿no? Reprendiendo con autoridad a los vientos y a los mares, ¿sí? En la canción que dejamos en el grupo, es muy linda la letra, escúchenla, y me encanta, me agarra escalofríos cuando dice: aún los vientos le obedecen, ¿no? Qué fabuloso ver esta escena. Muy bien, otro punto. Ahí nomás, el 26 al 33. Miren quién más reconoce la autoridad de Cristo. Dice: y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea, y al llegar a él, a tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado, desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa ni moraba en casa, sino en los sepulcros, ¿sí? Era un endemoniado que estaba en los cementerios, ¿sí? En las tumbas. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito, ¿sí? En realidad, el demonio que estaba dentro de esta persona lanzó un gran grito, y postrándose a sus pies exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? El reconocimiento del mismo demonio, ¿sí? ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. En otro pasaje que es paralelo a todos los evangelios, dice que no me atormentes antes de tiempo, ¿no? Porque saben los demonios que un día van a ser atormentados, pero acá le dice: no me atormentes antes de tiempo. Dice, me perdí, el versículo 29, porque mandaba al espíritu inmundo que saliese del hombre, Jesús, ¿no? Pues hacía mucho tiempo que se había apoderado de él, y le ataba con cadenas y grillos, pero rompiendo las cadenas era impelido por el demonio a los desiertos. Fíjense el poder de este demonio, ¿no? Y le preguntó Jesús diciendo: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban, la legión de demonios, ¿sí? Y le rogaban que no los mandase ir al abismo. Había allí un hato de muchos cerdos que paseaban en el monte, y le rogaron que los dejase entrar en ellos, y les dio permiso. Y los demonios, ¿qué dijo? Y les dio permiso. ¿Quién da permiso sino alguien con autoridad? Y los demonios salidos del hombre entraron en los cerdos, y el hato se precipitó por un despeñadero al lago y se ahogó. El mismo enemigo se postró a sus pies y lo reconoció. Los demonios mencionaron su nombre: Jesús, Hijo de Dios. Un reconocimiento de quién es nuestro Señor, ¿sí? En Marcos lo llama también, en esta misma escena, el Santo de Dios. Fíjense cómo vamos reconociendo a nuestro Señor, ¿sí? Pero en todos los evangelios refleja esta autoridad, ¿sí? Que tenía sobre todas las cosas. El enemigo sabe quién es Jesús y le teme y le obedece. Y vuelvo a preguntarte: ¿y vos? ¿Y yo? ¿Sí? Esa autoridad también la tuvo sobre la muerte. Ahora sí nos vamos a Hebreos. No, perdón, a Juan. Juan 10. Juan 10, versículos 17 y 18, dice: por eso me ama el Padre, está hablando Jesús, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Él tenía poder sobre su vida y sobre las demás,
poder sobre la muerte y venció la muerte. Y gloria a Dios que venció la muerte y hoy podemos llamarlo Salvador de nuestras almas, ¿sí? Hoy reina a la diestra de Dios y está abogando por cada uno de nosotros. Él murió por vos y por mí. ¿Cómo no va a tener autoridad en nuestras vidas? ¿Sí? ¿Cómo no lo vas a poner en primer lugar? ¿Cómo no lo vas a adorar y alabar y a respetar? Hermano querido, hermana querida, si hasta hoy no lo tenías al Señor en la posición correcta, hoy es el tiempo de ponerlo en donde se debe. Todos lo reconocieron. Fíjense también, recién les decía Hebreos, vamos a Hebreos, porque no solamente sobre los mares, sobre los vientos, no solamente sobre los gentiles y sobre los judíos, no solamente sobre los demonios y sobre la muerte, sino también sobre las huestes celestiales y sobre los ángeles, ¿sí? Hebreos 1, del 1 al 4, dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, esto me encanta, ¿sí? Sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos, ¿sí? Autoridad sobre los ángeles, la misma imagen de Dios, el que sustenta todas las cosas con su poder, ¿sí? Como dice Apocalipsis 5, el único digno de abrir el libro. Las mismas huestes celestiales lo alabaron cuando nació, ¿sí? Hay un reconocimiento en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra de nuestro Señor. ¿Cómo nosotros no somos capaces de rebelarnos frente a eso? La deidad de Cristo es reflejada, el otro día leíamos y lo pueden leer ustedes después, en Colosenses 1 del 15 a 23, que habla el por qué tiene el Señor esa autoridad. No lo vamos a volver a leer porque el otro día en nuestra iglesia lo hemos leído, ¿sí? En Colosenses 1, 15 al 23, pero léanlo ustedes, está el porqué, las 7 razones por el cual nuestro Señor y Salvador tiene autoridad. Pero se las resumo porque se la dio Dios, le fue dada toda potestad en los cielos y en la tierra, según dice Mateo 28, 18, y le dio autoridad a hacer juicio porque es hijo del hombre, Juan 5, 27, ¿sí? Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en su nombre se doble toda rodilla, los que están en los cielos y los que están en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Esto está en Filipenses 2, 9 al 11. Que en esta noche podamos reconocer su autoridad, que podamos arrodillarnos por voluntad propia, ¿sí? Frente a su presencia y podamos obedecerle, adorarle, alabarle por toda la eternidad. Que el Señor nos bendiga y que podamos reconocer a nuestro Señor con la autoridad que le corresponde, con la autoridad que el mismo Dios le dio. Que en el nombre del Señor se doble toda rodilla. Hoy, que nuestras rodillas se doblen a sus pies. Que el Señor nos bendiga. Amén.